tienen el expositor, hoy vamos a estar estudiando en el estudio número 20. Para los que no tienen el expositor, vamos a estar estudiando hoy del libro de Nahum, el capítulo 1. Y vamos a estar estudiando los versos 1 hasta el 8. Y luego después del 8 vamos a brincar a los versos 14 y 15. Vamos a estudiar en este estudio número 20. Y el título de la lección de hoy se titula Dios es un juez justo. El pensamiento central dice: quien abusa de la paciencia de Dios provoca indignación. El texto áureo se encuentra en Nahum, capítulo 1, verso 3, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es tardo para la ira y grande en perdonar, y no tendrá por inocente al culpable. Los objetivos de la lección de hoy son los siguientes. Número 1, saber que el juicio de Dios alcanzará a todos los que se rebelaron contra él. Número 2, reconocer que la justicia de Dios prevalecerá a favor de su pueblo. Y número 3, que apartarse del mal y mantenerse fiel al Señor, seguros de su victoria. Amén. ¿Lo leí bien o se me quedó algo? Amén. Vamos a leer antifonalmente. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él adelanta el mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos, pasa pues destruidos, y el carnero y la flor del Líbano perecerán. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve, y su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego por él, se hiende las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con su indignación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí, los pies de que traigan las nuevas. La paz celebra o Judá. Amén, gloria a Dios, aleluya. Se pueden sentar, aleluya. Ok, hoy vamos a estar en el estudio 20, Nahum, capítulo 1, verse 1 through 8, and then we're going to do verse 14 and 15. So after verse 8, we're going to jump to verse 14 and 15, okay? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pues la clase de hoy es un estudio bien bonito, bien hermoso, como todos, ¿verdad? Todos los estudios son bien bonitos. Y el estudio de hoy pues habla de la justicia de Dios, ¿verdad? Dios es un Dios justo, bendito sea el nombre del Señor. Y muchas personas tienen un concepto diferente de lo que es la justicia, ¿verdad? Hay las personas que tú les puedes preguntar qué es la justicia para ti, y cada persona te va a dar una diferente respuesta. Cuando hay un juicio para condenar a alguien de un crimen, ¿verdad? Y todo esto también pues lo vemos por televisión. A mí y a mi hija, que parece que salió a mí, me gusta ver mucho esos programas, ¿verdad? De juicios y cómo descubren los crímenes y cómo enjuician a las personas, ¿verdad? Y el proceso, ¿verdad? Porque es bien interesante todo ese proceso de investigación.
Y cuando hay un juicio para condenar a alguien de un crimen, hay un jurado que decide el veredicto basado en las evidencias que se presentan durante ese juicio, ¿verdad? Y luego hay un juez que está presente en todo momento, ¿verdad?, de ese juicio, y ese juez, basado en el veredicto que toma el jurado, porque se escoge un grupo de personas para ser jurado, para que le presentan las evidencias, y ellos, pues, basado en lo que se presentan, pues toman una decisión. Y basado en ese veredicto, pues la sentencia viene del juez de acuerdo a las leyes que están establecidas en esta tierra. Y en esta tierra, pues eso es justicia, ¿verdad? Una especie de justicia. Y eso, pues, puede ser una definición. Hay otros que piensan que la justicia es ojo por ojo y diente por diente. Y eso lo estamos viendo también en las noticias hoy, ¿verdad? Que hubo una tragedia, ¿verdad?, de un hombre que pereció en manos de unos policías, y hay muchos que dicen ojo por ojo y diente por diente. Y en su manera de pensar y desde su perspectiva, pues para ellos esto es justicia. Y eso, pues, ¿verdad?, en esa perspectiva, pues será una especie de justicia en su forma de ver las cosas. Ahora, en Lucas, capítulo 18, la Biblia habla de una historia de un juez, pero este juez era un juez injusto, que le hizo justicia a una viuda, porque esta señora, ¿verdad?, pues iba todos los días a donde este rey, y le decía, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez, el rey, que en ese momento estaba haciendo el papel de juez, siempre decía, vete, vete, nunca le hacía justicia. Pero la viuda insistía, no, dame justicia, dame justicia. Hasta que colmó la paciencia de ese rey. Y dijo, le voy a hacer justicia a esta señora para que ya me deje en paz, no sea que pierda yo la paciencia y pierda los estribos aquí. Y vino este juez injusto, porque no era justo, y le hizo justicia a esta señora, ¿verdad? Sabemos que, ¿verdad?, en todo lo que hemos escuchado, pues, y si analizamos, pues hay muchos diferentes conceptos de lo que es justicia, y hay muchas clases de jueces, pero solo uno de esos jueces es el único juez verdadero. Hay muchos jueces, pero solamente hay uno que es verdadero. Hay muchos que requieren justicia. Dios te bendiga, Jessica. Pero solamente hay una justicia que es verdadera. Estamos en el estudio 20, en el libro de Nahum, capítulo 1, amén. Gloria a Dios. Y sabemos, ¿verdad?, que solamente hay un solo juez que es verdadero. El único que puede juzgar, y no solamente puede juzgar, Él va a juzgar. Él juzgará a este mundo y dará a cada uno conforme a lo que Él sabe que es justo para cada uno. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo dijo, ¿verdad?, en este mismo pasaje de Lucas 18, en el verso 7, Él dijo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y el domingo, en el mensaje del domingo, estuvimos hablando de lo que es el tiempo. Y ahí pudimos percibir y entender que lo que el ser humano considera como el tiempo realmente es un aspecto diferente a lo que es el tiempo de Dios. Porque el tiempo de la tierra es basado, ¿verdad?, en lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, humanamente, en el girar de la Tierra en su eje y alrededor del sistema solar, y así es como se marcan los tiempos desde un punto de vista humano. Si estas cosas no existieran, la Tierra entonces está suspendida en el tiempo de Dios. Y Dios está diciendo
que Dios no se va a tardar en responder, a hacerle justicia a su pueblo. Y aunque a muchos les parezca por tardanza, y aunque a muchos se les parezca bien lejos, la realidad, la verdad eterna de nuestro Dios dice que Dios va a hacernos justicia pronto. Y nosotros en nuestra humanidad no entendemos lo que es pronto, porque somos impacientes. Pero la Biblia dice que con nuestra paciencia se ganarán muchas almas, ¿verdad? Así que nosotros, la paciencia del cristiano es la fe en Dios y la dependencia en Dios. Pero sin fe, por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Y el libro de Nahum es un libro que tiene solamente 3 capítulos. Cuando usted vaya a su casa, pues usted puede coger un tiempito y leerlo, porque es un libro que es bien corto, pero es bien rico en información, tiene una información abundante de lo que es la justicia de Dios, la paciencia que Él tiene con los pecadores y el hecho real de que su ira, ¿verdad? Él es tardo para la ira, Él es grande en misericordia, pero no quiere decir que porque Dios sea tardo para la ira, esa ira no va a llegar. Por eso, líbrate de la ira que vendrá. Gloria a Dios. Y Nahum es un libro que solamente tiene 3 capítulos y habla de la justicia de nuestro Dios. Habla de cómo Dios dictaminó sentencia y la destrucción, nada más y nada menos de quién, de Nínive. Y se dirán, wow, si el otro día estudiamos que Nínive se arrepintió y que Dios los perdonó. Sí, pero lo que pasa es que hay consecuencias cuando nos apartamos de los caminos del Señor. Y Dios dictaminó sentencia y destrucción en contra de la capital de Asiria, que era Nínive. Y la gran misericordia, habla también de la grande misericordia y de la gran bondad y del gran poder de Dios y de su grande paciencia. Y todo esto sigue vigente hoy, en nuestros días, y está activo para la humanidad hoy. Porque esta palabra de Dios y la justicia de Dios siempre ha sido la misma. Es la misma ayer, es la misma hoy, y va a ser la misma por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el pasado como algo bien lejos, pero para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Y es que nosotros no podemos entender la magnitud de la esencia del tiempo de Dios. Pero el tiempo de Dios es real, existe y se está llevando a cabo al pie de la letra. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Y esto se aplica a la iglesia hoy. Gloria a Dios. Igualmente que se aplicó desde el principio. Y este libro de Nahum pertenece a un grupo de libros conocidos como profecías contra las gentes. Profecía contra las gentes. ¿Por qué? Pues porque Dios estaba dictaminando juicio para todos los que voluntariamente escogieron darle la espalda a Él. Y profetiza, este libro de Nahum profetiza acerca de la caída y de la destrucción de Nínive. Habla de la soberbia de este imperio asirio que era Nínive, eran bien soberbios. Y este imperio fue uno de los países más sanguinarios y más arrogantes que la historia haya conocido. Unos dirán, no, que fue Hitler, no, que fue aquel. Estos asirios, estas ninivitas eran la gente, yo creo, las más sangrientas que ha registrado la historia. Y su condición posterior, después que ellos se apartaron del Señor, después que Dios los perdonó, fue peor que la primera. Entienda que Asiria
Esa nación de Asiria era una nación bien gigantesca. Eso no era una nación pequeña, era bien grande y poderosa. Y eran gente que eran bien prominentes. No solamente eran prominentes en el área militar, eran fuertes militarmente hablando, pero también ellos eran tremendos en lo que es la escultura, la arquitectura, el arte y la política. Y por eso su imperio y su poderío llegó a magnitudes enormes. Y hoy hay gente que piensan que entre más poderosa sea una nación, menos probabilidad de su caída. Pero la historia, ¿verdad?, nos comprueba que las cosas no son así. No importa cuán poderosa y cuán prominente sea una nación, cuando Dios dictamina su sentencia, esa sentencia se cumple y no hay poderío que pueda impedir que se cumpla la palabra de Dios. Cuando Dios dice, así será, es. Porque la palabra de Dios es poder y es justa. Salmo 9, verso 17 dice de la siguiente manera: los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvidan de Dios. Y en Proverbios 18, 17 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y vemos que estos asirios eran soberbios y gente altiva. Eran personas que se engrandecieron en tal magnitud y eran grandes, eran prominentes, que ellos creyeron en su corazón que eran tan invencibles que ni siquiera Dios los podía destruir. Y eran bien soberbios. Ahora, ¿por qué destruir a Nínive después que Dios los perdonó y no los destruyó? Después que se humillaron ante la profecía que Dios les llevó a través del profeta Jonás. ¿Por qué? ¿Por qué destruir a Nínive ahora y no les destruyó antes? Cuando Jonás le predicó a Nínive, de ese entonces hasta la destrucción ya habían pasado aproximadamente, entiendan, ¿verdad?, que estos tiempos que les estoy hablando son tiempos aproximados, pero se entiende, ¿verdad?, que eran alrededor de esos años, ¿verdad? Y aproximadamente habían pasado unos 150 años y Nínive, lamentablemente, como suele suceder, no solamente en ellos, pero en tantas personas a través de todos los tiempos, inclusive tantas personas hoy en nuestros días, pues ellos no tuvieron una continuidad en la fe en Dios. No continuaron con su fe en Dios. Ellos no continuaron, no permanecieron en el Señor. Ellos no permanecieron en los caminos de Dios y se hundieron en la maldad. Y mira cómo les estoy diciendo, se hundieron en la maldad. La Biblia dice en Mateo capítulo 12, versos 43 al 45, que cuando una persona es liberada del maligno, ¿verdad?, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, estos espíritus malignos vuelven a merodear a esa persona que fue libertada de la posesión de espíritus malvados, de demonios, ¿verdad? El Señor los reprende en el nombre de Jesús. Y estos espíritus malignos vuelven a merodear a esa persona para ver si ellos pueden tener entrada en esa persona o no. Si estos demonios encuentran que la casa está vacía, o sea, que ya Dios no está en esa persona, que esa persona se apartó de los caminos del Señor y esa persona ha quedado sin Dios en su vida. Cuando estos demonios se dan de cuenta de esto, si Dios ya no está en esa persona, ese espíritu busca a otros 7 espíritus peores que él y vuelven a entrar adentro de esa persona para destruirla. Y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que como ellos estaban al principio.
Y así no solamente sucede a la persona, pero sí sucede con sus futuras generaciones. Así que esto es algo bien serio. Apartarse de los caminos del Señor es un peligro horrendo, no solamente para esa persona, pero para sus hijos, para sus nietos, para sus descendientes. Y esto, cuando yo me acuerdo, antes de yo servirle al Señor, yo no sé, ¿verdad?, los que tengan conocimiento de lo que es el espiritismo, pero en el espiritismo usted va a notar que la mamá era espiritista, la abuela era espiritista, la tía era espiritista, la bisabuela era espiritista, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque estas maldiciones pasan de generación en generación. Así que la Biblia nos está explicando la realidad de las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Y el postrer estado pasa a ser peor que el primero. Así que mira lo terrible que es apartarse de los caminos del Señor. Lo serio que es esto. Que si una persona es liberada de demonios y se aparta, no solo su condición viene a ser una peor, como les estaba explicando, no viene a ser poseída de una manera peor que la primera, sino que la actividad demoníaca que existe en esa persona pasa a maldecir y a atormentar a sus hijos y a sus descendientes. Y los hijos y los nietos heredarán la misma maldición que sus padres. Así que si usted quiere que sus hijos sean libres y que sus hijos busquen de Dios, ¿verdad? Pues busque de Dios. Porque la Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Y esa es una promesa de Dios, y Dios no falla en cumplir sus promesas. Y eso se encuentra en Hechos, capítulo 16, verso 31. Y lo que le expliqué de la condición peor que la primera, se encuentra en Mateo, capítulo 12, versos 43 al 45. Lamentablemente, Nínive se apartó de los caminos del Señor. Y la condición de Nínive pasó a una condición peor, pecaminosa. Y ahora eran peores idólatras. Ahora sus vicios eran peores que los anteriores. Ahora sus violencias eran más sangrientas y más macabras que las anteriores. Todo en ellos empeoró en una magnitud terrible. Esta gente asiria eran tan malos y tan bárbaros que cuando el rey de Asiria, y esto es historia, ¿sabe? Esta es la Biblia, pero esto también se puede comprobar en la historia. Si usted lo busca, ¿verdad?, en las clases de historia, ¿verdad? Esto es comprobado. Cuando el rey de Asiria invadió a Egipto, este rey los destruyó con unas masacres bien violentas. Y eso en la Biblia se encuentra registrado en el libro de Nahum, capítulo 3, versos 8 hasta el 10. Y ustedes saben cómo esta gente era de violenta, que a los niños, cuando ellos estaban conquistando a los niños y a los bebés y a los niños, ellos los estrellaban en las calles. ¿Usted sabe lo que es coger un bebé y estrellarlo? Hermano, díganme usted si eso no es algo horrible. Pues los estrellaban en las calles y a los varones los vendían como esclavos. Y mire que dice aquí, a los varones los vendían como esclavos. Así que era como una humillación esos varones, ¿sabe? Y a los que sobrevivieron se los llevaron como esclavos a su nación. Y entienda que Nínive, de lo que estamos hablando hoy, era la capital de Asiria. Bendito sea el nombre del Señor. Así como San Juan es la capital de Puerto Rico y sucesivamente, amén. Y yo viviendo en Estados Unidos y yo les doy clase de Puerto Rico a ustedes. Que cuando uno se acuerda de la patria de uno, ¿verdad? Uno siempre como que se le queda en el corazón. Gloria al Señor. Pero así sucesivamente en República Dominicana es Santo Domingo, ¿verdad? La capital. Y así como en todos los diferentes lugares. No le voy a decir la capital de los otros lugares porque no lo sé.
Y los historiadores que se dedican al estudio de las civilizaciones pasadas, ellos reconocen que son pocas las naciones del mundo que se han mantenido como potencias mundiales más de 200 años. A no ser, o sea, en otras palabras, las que han durado más de 200 años es porque esas naciones han incluido a Dios y han honrado a Dios en sus leyes y en sus prácticas. Por eso vemos que Estados Unidos floreció, ¿verdad? Porque al principio se fundamentó sus leyes basado en cosas de la Biblia, ¿verdad? Con principios cristianos. Y en la historia, si usted se pone a ver, ya me viene a la mente ahora los mayas, los aztecas, los egipcios, vemos sus increíbles monumentos que la gente visita hoy como turistas, ¿verdad? Pero estos lugares y estos monumentos son evidencia de grandes naciones que existieron. Esa gente hacía sacrificios sangrientos, muchos de ellos sacrificaban a sus hijos o a sus jovencitas, a sus dioses paganos, y eso está registrado, ¿verdad? Como en estos lugares que visitan en México. Y eran naciones bien elaboradas, no eran personas, es impresionante ver este tipo de construcciones que estas personas tenían. Cosas que evidencian que estas civilizaciones eran poderosas en su tiempo, pero no duraron, no permanecieron más de 200 años. ¿Por qué? Porque por su maldad. Egipto esas construcciones son impresionantes al punto de que hay gente hoy en día que están tratando de entender la ciencia que ellos utilizaban para alumbrarse adentro de esa, y las baterías que ellos tenían. Todavía es la hora que nadie sabe cómo usarlas. ¿Por qué? Porque esa generación pereció completamente. Y los que sobrevivieron fueron llevados cautivos como esclavos a otros lugares y perdieron el conocimiento de su patria, ¿verdad que sí? O sea, que fueron aniquilados al punto que no quedaron ni siquiera en las memorias de sus descendientes ni de sus civilizaciones. Lo único que quedó fue el nombre de Egipto, como para recordarle a la humanidad que en ese lugar una vez existió una nación grande y poderosa que fue aniquilada por su maldad, y que hasta el son de hoy ni siquiera se tiene memoria de la inteligencia que ellos tenían. Amén. Así que hay evidencia. Gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. Y les estoy dando la introducción para que comprendan por qué el libro de Nahum habla de la justicia de Dios. Y vamos a ver que Dios es un Dios justo. Justo. Y vemos que en el año 612 antes de Cristo, Nínive, ciudad poderosa, grande en arquitectura, tremendo poderío militar, bárbaros. Esa gente fueron destruidos por los caldeos y los medopersas. Y esa gente los aniquilaron, borraron su descendencia, ¿verdad? Los aniquilaron, y esa gente fueron destruidos de una manera de que nunca más se pudieron levantar como nación nuevamente. Fueron aniquilados. Y los medos persas tomaron sus tierras. Amén. Y ya habiéndole dado la introducción, pues vamos a comenzar a la clase. Le voy a pedir, ¿por dónde empieza? A Yarlín, que me lea los primeros dos versos. Nahum, capítulo 1, versos 1 y 2. Ay, santo. Estamos en el capítulo 20 de la clase, los primeros dos versos. Sí, ajá. Santo es el Señor. Va, ponte de pie, mamita. Gloria a Dios. Amén.
Amén. Gracias, hermana Yailin. Dios me la bendiga. Amén. Gloria a Dios, tremendo. Gloria al Señor. Así que el libro de Nahum, como les estaba diciendo, se concentra en dos temas principales. Una de estas cosas es la caída de Nínive por la maldad sanguinaria que esta gente vivía. Y también habla de la reivindicación de Judá, pues ellos reclamarían lo que les pertenecía. En otras palabras, los asirios, los ninivitas, oprimían al pueblo de Dios, especialmente a los de Judá. Y ellos le cobraban impuestos elevados y sufrían muchos maltratos, la cosa era bien seria. Y aquí este libro está hablando de que Dios va a destruir a Nínive y de que Judá iba a reclamar lo que le pertenecía. La palabra reivindicación significa reclamar lo que me pertenece. Amén. Y Dios es un Dios celoso. Pero cuando yo le digo que Dios es un Dios celoso, es importante aclarar que el celo de Dios no es el mismo celo que usted conoce humanamente hablando. El celo de Dios no es un celo carnal, porque el celo carnal es pecado, es muerte. Y eso está en Gálatas capítulo 5, verso 20. Ese celo de Gálatas 5, verso 20 no es el celo de Dios. Ese es un celo carnal, es pecado y es muerte. El celo carnal no es nada más que envidia y rivalidad. Son sinónimos. El celo viene de la envidia y de la rivalidad. Y Dios es santo. Dios no le envidia nada a nadie. Dios no tiene rivales porque Él es todopoderoso. En Dios no existe el pecado. Y es bien importante que yo aclare eso. Y usted debe decir, pero la Biblia dice que Dios es celoso. ¿Cómo tú me dices que Dios no es celoso? Porque el celo de Dios es diferente al celo carnal. El celo de Dios es un celo santo y espiritual, ¿verdad? Que quiere mantener lo que es digno, lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es verdadero, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, tal y como dice Filipenses 4:8. El celo de Dios es mantener lo que es santo, mantener lo que es bueno. Y el profeta Nahum, ¿verdad? Como siervo de Dios, cuando él profetizaba, él no profetizaba porque le salía de su mente. Él profetizaba lo que Dios decía que le profetizara al pueblo. Y una cosa que a mí siempre me llamó la atención de este señor es que él siempre está citando la palabra de Dios. Él siempre está citando las escrituras. Porque todo lo que él estaba predicando de parte de Dios iba de acuerdo a lo que Dios había establecido en la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Y escrito está que Jehová Dios es un Dios fuerte. Escrito está que Jehová Dios es un Dios celoso. Escrito está que Dios visita la maldad de los injustos. Todo eso es palabra de Dios. Y cuando Nahum le estaba profetizando al pueblo, él les estaba citando la Biblia, ¿verdad? Y esto podemos verlo en Deuteronomio 4:24, que todo lo que estaba diciendo Nahum estaba escrito en la ley. Que él no se salió de lo que es la palabra de Dios. No como muchos profetas hoy que dicen, anda, 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 anda. Dios me dice que aquel es tu esposo. ¿Verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Pero este señor no solamente decía, tenía el dabal de Dios, pero también todo lo comprobaba con lo que estaba escrito en su santa palabra. Que la Biblia dice, y estaba escrito, que Dios es fuego consumidor. Eso estaba en Josué 24:19. Escrito está que Dios es santo, que Dios es celoso y no sufrirá las rebeliones y los pecados de los injustos. Todo eso es palabra de Dios. Y esto no era noticia nueva para esa gente, porque ahora, antes, ellos no lo sabían.
cuando Jonás le fue a decir, ¿verdad? Y a predicar, pero ahora sí lo sabían. Ahora no estaban sin conocimiento. Y Dios es vengador y la venganza pertenece a Dios. Ahora, usted se preguntará, ¿la venganza es pecado? ¿Cómo es que Dios es un vengador si es que la venganza es pecado? ¿Verdad? Si la venganza es pecado, ¿por qué Dios es el vengador? Pues porque usted tiene que entender, ¿verdad? Que Dios es el único juez justo que puede juzgar con justicia y equidad. Porque en Dios no existe la injusticia. Por eso Él puede tomar venganza, porque la venganza de Dios va a ser justa. Pero la venganza del ser humano es una venganza injusta. Por eso nosotros no podemos tomar la venganza en nuestras manos. ¿Por qué? Pues porque nosotros todos pecamos. Nosotros también somos injustos. El que diga aquí que es completamente 100% justo, tiene que reexaminarse. Porque en nuestra imperfección, nosotros cometemos injusticia. No conscientemente muchas veces, ¿verdad? Pero nosotros estamos en un proceso de santificación. Y si nosotros nos llevamos por nuestro propio parecer y nuestra propia emoción, el impulso de nuestro sentir nos puede causar que nosotros en nuestra venganza hagamos un acto de injusticia a otra persona. Y, ¿verdad? Por eso no podemos tomar la venganza en nuestras manos. Porque el pecado, ¿para qué? Pecado. Y caeríamos en una cadena de maldición, del odio y del rencor, y una interminable cadena de venganza y de amargura. Pero Dios, que es justo, va a pasar su justo juicio en el momento preciso y de una manera justa, y ningún culpable podrá escapar de su sentencia. Santo es el Señor. Por eso es que la venganza es de Dios y no nuestra. Dios Dios hace justicia, porque Dios es un Dios celoso y cuida de su pueblo y también cuida de su ley. Y Dios venga a todos los adversarios que con maldad buscan que el pueblo de Dios caiga de la gracia de Dios. Y es que Dios es celoso con sus hijos y no le gusta que nadie le haga daño a ninguno de sus pequeñitos. Nosotros, que somos seres imperfectos y tenemos padres y tenemos a nuestros niños, también somos celosos con nuestros niños. Imagínense Dios, que es perfecto y ama y es justo. Amén. La hermana Lila. Amén. Dios los bendiga. Amén. Meditando en todas estas cosas, ¿por qué a veces nos preguntamos por qué el hombre es justo y por qué Dios solamente? Porque Dios tiene misericordia. El hombre no tiene misericordia. Y a veces tendemos a juzgar por nuestra propia humanidad cuando verdaderamente tiene que ser Dios. ¿Por qué? Porque, como dice ahí, Dios es justo. Amén. Porque hay veces hay cosas que Dios conoce que el hombre no conoce. Y nosotros pues tendemos a que cuando una persona falla, siempre le señalamos el dedo. Y por lo más que la persona se arrepiente, el hombre no quiere perdonar. El hombre no quiere aceptar de que Dios lo restauró. Amén. Cuando Dios es el único, como creador de todo lo que existe, Él es el único que sabe realmente si esa persona se arrepintió o no. Amén. Y si no se arrepintió de corazón, Dios sabe si está en camino a arrepentimiento. Eso es así. Por eso es que Dios es el único que puede juzgar, porque la justicia de Dios es mejor que la justicia del hombre. Amén. Por eso mismo, porque como el hombre no tiene misericordia, si dejamos que el hombre nos juzgue, imagínense, estamos talados porque no tiene misericordia, no nos va a soltar del clavo nunca. Así es. Pero como Dios es bueno, Dios es perfecto, Él ve las cosas más allá de lo que el hombre ve, Dios sabe cómo juzgar al hombre. Amén. Y hay veces que nosotros vemos cosas que nos dijo, pero si Dios es tan perfecto, ¿por qué no? ¿Qué le pasa a esta persona? Que vuelve y cae en lo mismo y hace lo que le dé la gana.
hombre, y a su debido tiempo, pues la persona se arrepiente o qué sé yo, pero Dios sabe todo. Amén. Por eso la ley y la justicia de Dios es mucho mejor que la del hombre. Así es. Y aquí hay unos detalles bien importantes en cuanto a lo que dijo la hermana Lira. Si nosotros tomamos justicia a nuestra manera y en nuestras manos, nosotros vamos a caer en la condenación del pecado. ¿Por qué? Porque vamos a juzgar injustamente y con la misma vara que nosotros medimos vamos a ser medidos. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la palabra de Dios. Pero Dios, que es justo, va a pasar su justa sentencia. Ella hablaba, ¿verdad?, que a veces que Dios sabe, cuando a veces Dios da tiempo porque Dios sabe todas las cosas. La Biblia dice que Dios es tardo para la ira y grande misericordia. Usted se pone a pensar que si Dios no fuera tardo para la ira y su misericordia fuera grande, porque la ira de Dios va a venir, está a punto de comenzar. Líbrense de la ira que viene. Nadie se quede aquí, nadie pierda la oportunidad de irse en el rapto de la iglesia, porque entonces va a sufrir lo que no se imagina. Líbrense de la ira que vendrá. La ira de Dios va a venir y no se tarda, pero dice la Biblia que es tardo para la ira y es grande misericordia. Usted se pone a pensar que si Dios no fuera tardo para la ira y grande misericordia, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Porque aquí todos los que ya somos salvos, Dios tuvo mucha paciencia y mucha misericordia. Si Dios no hubiera si Dios no hubiera sido tardo para la ira conmigo y hubiera tenido grande misericordia conmigo, yo estuviera bien frita hoy, estuviera perdida. Y esto le acontecería a todo, nadie sería salvo. Pero como Dios vino a salvar todo lo que se había perdido, Él es tardo para la ira y grande misericordia, dándole tiempo a la humanidad de que se arrepienta. Pero va a llegar el momento que ya la puerta se va a cerrar. Amén. Por eso no podemos jugar con la misericordia de Dios. Y bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice en Lucas capítulo 17, verso 2, estábamos hablando que Dios hace justicia y Dios es celoso con sus hijos. Y Lucas capítulo 17, verso 2 dice que mejor le fuera a la persona que se atreva a hacer caer a uno de los pequeñitos del Señor. Dice que a esa persona o a esas personas mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Así que mira si Dios es celoso con sus hijos. Usted sabe que las piedras de molino eran unas piedras que eran toneladas, they were like tons of pounds, que te amarren una cosa de ese cuello y que te tiren al fondo del mar. Amén. That's the illustration that the Bible gives. Gente dice, oh wow, eso es tremendo. Pues mire, tremendo es. Gloria a Dios. Y es justo, es la justicia de Dios. Pero Él es grande para la ira, tardo para la ira y grande misericordia. No podemos jugar con su misericordia, ¿verdad? Y hay de los que hagan tropezar a uno de esos pequeñitos. Ay de esos. Amén, la hermana Jessica. Lucas capítulo 17, verso 2. También el pueblo que se aparta de Dios, o sea, una persona que ha conocido a Dios y se aparta, hiere el corazón de Dios. Porque el amor de Dios es un amor santo. La ley de Dios es perfecta porque proviene de un Dios único y perfecto, ¿verdad? Y Dios llama a las personas que se apartan, ¿usted sabe cómo Dios lo llama? Fornicarios. Fornicarios porque vuelven al pecado. Fornicarios porque Dios ve a esas personas como personas infieles. Ve al apartarse de Dios, Dios lo ve como un acto de infidelidad. Y la infidelidad, mi hermano, duele. Humanamente hablando, si su pareja le es infiel, eso le duele al punto que lo puede destruir. A Dios no lo destruye nadie, pero créame que una persona que le es infiel a Dios, ¿usted no cree que le hiere el corazón a Dios? Claro que sí. Eso duele. Qué horrible es el carácter de las personas
personas que son infieles a Dios. Es horrible y es deprimente. Así que, aunque no somos 100% perfectos, estamos en el proceso de la perfección. Estamos en el proceso de la santificación. Así que procuremos con toda nuestra fuerza, y Dios sabe si estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, serle fieles a Dios y santificarnos más. Por eso dice la Biblia que el que sea santo, santifíquese más todavía. Amén. Ahora le voy a pedir a la hermana Jessica que me lea el verso 3. Amén. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marchar en la tempestad, y el tormento y las nubes son el polvo de sus pies. Amén. Gracias, hermana Jessica. Así que el profeta continúa citando la Biblia. Él está citando la palabra de Dios en medio de esta profecía. Porque todo lo que le está diciendo estaba ya escrito en Éxodo capítulo 34, versos 6 al 7. Está en Jonás capítulo 4:2. En Joel capítulo 2:13. Ya él está profetizando y está citando la palabra de Dios. O sea que Dios les está recordando a ellos lo que está establecido en su ley y en su palabra. Y este pueblo tenía, como ellos no estaban violando una de las cosas que se habían dicho, que meditaran en la palabra de Dios día y noche, la leyeran en voz alta y se la leyeran a sus hijos, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo a Josué, ¿verdad? Cuando fueron a tomar posesión de la tierra prometida. Pero obviamente ellos no estaban haciendo eso, pero ahí están aún, no solamente profetizando, pero recordándole, les está citando la palabra de Dios, para que concienticen y para que supieran que lo que estaba profetizando era Dios que les estaba hablando su propia palabra. Y Dios es tardo para la ira porque Él es todopoderoso, como leyó la hermanita, ¿verdad? Él es grande en su poder. Esta misericordia de Dios no es una debilidad, porque hay gente que piensa que es mejor que uno no sea tan y tan bueno, porque hay muchas personas que se aprovechan de la bondad de otros. Y esas cosas hieren, ¿sabes? Que uno sea muy bueno con las personas y que esas personas, por más cosas buenas que tú hagas con ellos, que vengan y cojan y te hieran, y te menosprecien, y te hagan sentir mal, ¿verdad? Eso es algo triste y duele también, ¿verdad? Pero hay gente que tiene este concepto por estas cosas que todos hemos vivido, todos. Pero en el caso de Dios, su misericordia no es sinónimo de debilidad. Hay personas que dicen, si tú eres muy bueno, tú eres débil porque te van a arrollar, te van a pisotear. Uno no puede. Yo he escuchado personas que, hasta cristianos, que han dicho, tú no puedes ser muy bueno en estos últimos días, porque si tú eres muy bueno te van a comer vivo, te van a destruir. Porque la maldad ha llegado a tal grado que esa ha sido la manera de pensar de muchos. Por eso, y se cumple la Biblia, porque la Biblia dice que en estos últimos días, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y todos hemos escuchado esos comentarios, ¿verdad que sí? ¿Usted no cree que eso es un amor que se ha enfriado? ¿Verdad? ¿Por qué? Por causa de la maldad. Porque una persona hirió a otra y se aprovechó de la bondad de otro. Pero vamos a procurar que el amor de Dios permanezca en nuestros corazones. Que podamos seguir esa regla de oro. Amar a Dios en primer lugar y sobre todas las cosas. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es el todo de la ley y los profetas. Y escrito está también. Y no es signo de debilidad, pues hay quien piensa esto, pero Dios no es un Dios débil, sino que su misericordia es realmente una muestra de su gran poder. ¿Y por qué su gran poder? Porque hay que tener poder para tener tanta misericordia, ¿sabes? Es que si Dios no fuera poderoso es imposible tener tanta misericordia ante tanta maldad. Proverbios capítulo
sabiduría. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Él, porque Él es nuestro Padre. Amén. Dios es tardo para la ira, dándole oportunidad a los perdidos para que recapaciten y se salven. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, lo dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor va a venir, ¿sabes? Va a venir. Pero Dios le está dando la oportunidad a la humanidad a que recapaciten, a que se arrepientan a tiempo. Si Dios no tuviera misericordia, como les decía ahorita y como explicó la hermana Lida, nadie sería salvo. La Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Qué preciosa es la misericordia de Dios. Que nosotros siendo inmerecedores, Él tiene tanto amor, tanta paciencia, tanta misericordia de nosotros todo el tiempo. Y esto requiere poder divino, ¿sabes? Poder. Porque nuestro Dios es todopoderoso. Aleluya. Dios siempre da oportunidad para que las personas se arrepientan de sus pecados. Y lo hizo con Nínive. Y todos estudiamos esta clase, 2 clases atrás, ¿verdad? Como 2 clases atrás estudiamos de Nínive, cuando Jonás y la ballena. Pero cuando una persona ha tenido todas estas oportunidades que Dios le ha dado para arrepentirse, y esta persona tiene estas oportunidades por menos, y se burla conscientemente de las oportunidades que Dios nos da, entonces ya no hay más oportunidad para esa persona. Y dice la Biblia, como lo leemos, como lo leímos en el verso, que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y el juicio de Dios es más cierto que el aire que respiramos. Así que no podemos jugar con la misericordia de Dios, porque si no nos va a caer el juicio de Dios. Y hay de aquel que se ha condenado para una condenación eterna. Le va a pedir a Dani, ¿verdad?, que se ponga de pie y me lea el 4, el 5, el verso 4 y el verso 5 de Nahum 1. El 4 y el 5, capítulo 1, verso 4 y 5. La palabra de Dios. Que la amenaza el mal y lo hace secar la costa. Todos los ríos pasan. Fue destruido y el camelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todo lo que tiene habitado. Amén, gloria a Dios. Qué tremenda palabra, bendito sea el nombre del Señor, es la palabra del Señor. Ustedes saben que desde el principio el pecado afectó no solamente a la humanidad, ¿verdad? El pecado afectó también a la naturaleza y a esta tierra. Porque en el principio, si leemos en Génesis los primeros capítulos, vamos a ver que Dios todo lo hizo perfecto, hizo un paraíso. Pero a raíz del pecado no solamente cayó la maldición sobre Adán y Eva, pero también sobre todo lo que pertenecían a ellos, todo lo que ellos poseían. Lo cual ellos voluntariamente pasaron a la merced del enemigo cuando se vendieron a él a raíz de aceptar la oferta del pecado. Y de ahí, los tigres que antes lo que comían eran hierba, empezaron a cazar animales. De ahí, la agricultura, que no había que hacerle nada porque todo estaba hecho y estaba perfecto. Ahora Adán tenía que labrar la tierra con el sudor de su frente para que no morirse de hambre.
Y las mujeres tuvieron que parir sus hijos con dolor. Y ahora tenían que cuidarse del león y del oso, porque si no los atacaban y se los comían. Y ahora, que la muerte antes no existía, ahora existía la muerte. No solamente en el ser humano, pero en todo lo que ellos poseían. Y así es hoy. El fruto del pecado es muerte, pero la dádiva que Dios es vida en abundancia, eterna y para siempre. Y una felicidad eterna. Una felicidad, hermano, aquí, ¿quién no quiere ser feliz? Tanto que hemos llorado, tanto que hemos sufrido por diferentes cosas en esta vida. ¿Sabes lo que es haber vivido y haber llorado tanto para morir y vivir una eternidad tormentosa? Vale la pena sacrificarse un poco, pero al final vamos a obtener una felicidad eterna. No solamente vida, vamos a tener una vida para ser feliz. Y es una felicidad plena, hermano, inexplicable. Nosotros no tenemos ni imaginación de la plenitud de la felicidad que proviene de Dios. Pero Dios nos promete lo mejor. Lo mejor, hermano. Lo mejor. Santo es Dios. Y vemos que a pesar de que la naturaleza se vio afectada, todo está sujeto al poder de Dios. Todo está sujeto al poder de Dios. Salmos capítulo 19, verso 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa es naturaleza, mis hermanos. No es la madre naturaleza, como dicen los yoguistas de al lado. La madre naturaleza o el calma de yo no sé dónde. Calma tienen que tener cuando venga la ira. Y ni el yoga lo va a sacar de la tribulación que viene, mis hermanos. Y digo así porque eso está bien de moda ahora. Que todo el mundo se pasa, olvídese. Ay, eso es lo mejor que hay. Yo quisiera ver quién lo va a sacar de esa tribulación. A ver qué concentración lo va a sacar de esa. Bendito Dios. Pero el enemigo duerme el entendimiento de las personas para que no vean más allá de sus narices. No pueden ver, están ciegos. Y todo lo que existe se sujeta a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Científicamente la humanidad le da una explicación del por qué suceden las tempestades, por qué suceden los terremotos, por qué suceden los fenómenos naturales. Pero la Biblia registra que estas cosas son avisos para que la gente entienda que hay que cambiar. La misma tierra gime a causa del pecado creciente en esta humanidad. Todo lo que existe está sujeto a Dios. Y en Hebreos capítulo 1, verso 3 dice que Dios es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, o con el poder de su palabra. Así que entendamos que todos estos fenómenos atmosféricos, los maremotos, los terremotos, los huracanes, las tempestades y tantas otras cosas son avisos para que las multitudes entiendan que dependemos de Dios y que no dependemos de nosotros mismos. Marco, inglés o español. Hermana Nieves, léame de los versos 6, 7 y 8. ¿Quién permanecerá delante de tu Dios? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama sobre el suelo, y por él se viene la pena. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y niebla perseguirá a sus enemigos. Amén. Gracias, hermana Nieves. Así que, ¿verdad? Pues vimos en estos versos que hablan de lo terrible que es Dios ante sus enemigos. Vemos que un Dios de amor, un Dios de misericordia, para la ira, grande misericordia, pero cuando Dios va a actuar, Dios también es fuego consumidor.
Y Dios es bien terrible ante sus enemigos. Pero también vemos lo bueno que es Dios para los que confían en Él. Por eso usted ve mucha gente mala por ahí que dice, no, sí, yo puedo matar y puedo hacer todas las cosas malas en este mundo, puedo. Muchos jóvenes, yo veo mucha juventud, en donde yo trabajo, tanta juventud. Muchos jóvenes que dicen que viven una vida promiscua, y viven una vida como, bueno, de reggaetón. Y lo que dicen todas estas melodías o estas canciones mundanas es lo que ellos hacen, actúan. Y lamentablemente esa es la realidad, Marcos. Pues, promiscuous. Es cuando una persona tiene, when a person has intimacy with multiple people, like, like, they are best friends with benefits. And they can have 10 different best friends, but they also have benefits, if you know what I mean, right? Promiscuo. ¿No es una persona social? No, promiscuo es una persona en el ámbito sexual. Amén. Que es una persona que tiene relaciones, por ejemplo, tiene muchas amistades. Esto es un ejemplo de promiscuidad, pero pueden haber muchas cosas. Que van a una discoteca y se encuentran una muchacha bonita y le tiraron una guiñada, pues vámonos. Y ahí tienen una intimidad. Y sin ni siquiera un compromiso ni nada. O amigos con beneficios que, aquella es mi amiga, aquel es mi amigo, aquel es mi amiga, aquel es mi amigo. Pero así tienen intimidad, ¿verdad? Pero esto ante Dios es una abominación, ¿saben? A Dios no le agrada estas cosas. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Y santo el nombre del Señor, aleluya. Santo el nombre de Cristo. Dios va a consumir, ¿verdad?, a todas estas personas. Bendito sea el nombre de Cristo. Santo el nombre del Señor. Santo el nombre del Señor. Dios es terrible ante los que son sus enemigos, pero también es bueno para los que confían en Él. Y Dios hace una distinción entre el pueblo de Dios y entre los que no son pueblo de Dios. En este caso Dios está haciendo una distinción entre Nínive y Judá. Y Judá era el pueblo de Dios. Dios no es un Dios temperamental. Una persona temperamental es una persona que siempre está molesta, enojada, que impulsiva, que de momento está bien y de momento no me la haga porque que me la hace me la paga, o se enoja o cambia de temperamento fácilmente. Esa es una persona de temperamental, pero Dios no es así. Dios no es así porque la gente creerá que como Dios se enoja, Dios tiene un temperamento. Pero Dios no es un personaje temperamental. Pero a pesar de esto, vemos en el verso que las palabras ira y enojo están presentes. Pero la ira y el enojo de Dios es diferente a la ira y al enojo del ser humano, el cual sí es un ser temperamental y caprichoso. Hay una diferencia. La ira, como nosotros la sentimos y la conocemos, no es la forma como Dios siente la ira, el enojo y el coraje. Es una manera diferente. Porque la ira y el enojo de Dios son de un modo santo y perfecto. Porque Dios es el rey de la justicia perfecta. Por lo tanto, la ira de Dios es su justo juicio. Pero la ira del ser humano es impulsiva y es injusta. Y viene mezclada con maldad. Y esa es la diferencia. Por eso todos los que perecen bajo la ira y el enojo de Dios simplemente están recibiendo su justa retribución. Porque nadie que se pierde tiene excusa para haberse perdido, sino que perecen por su propia decisión de entregarse a la maldad y al pecado. Y hay gente que dice, si yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo solamente voy a mi casa, de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, y yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie y nadie se mete conmigo. Mucha gente dice eso, pero Dios ve lo que otras personas no pueden ver.
Y Dios sabe lo que tú haces que nadie sabe, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Porque esos que se consideran buena gente también pecan. También pecan. En lo privado, pero pecan. Y muchos pecan en lo oculto para no dañar su imagen de buena gente. Pero Dios lo sabe. Porque ante los ojos de Dios nadie se puede esconder. Nada, ni nadie puede esconderse de la presencia de Dios. Amén. Hasta ahora, ¿hay algún comentario o alguna pregunta? Parece que dice Dios que en su palabra que la venganza le pertenece a Dios. Que no tomemos venganza en nuestras manos para no caer en el mismo pecado de esa venganza. Amén. Pero cuando ya a Dios se le acaba su misericordia, Dios dictamina juicio. Y sus juicios son justos. La hermana Lila, porque yo sé que la hermana para leérsela es un poco difícil, ¿verdad? ¿Quieres leer, Teresa? El verso 14. El verso 14. Amén. Santo. Mire, yo me pongo bien contenta de verla leer porque esta señora estaba ciega hace 4 años atrás aproximadamente. Ella estaba totalmente ciega, mis hermanos. Y ella me venía testificando en el carro que Dios usó las manos de una doctora que le dijo que no le aseguraba su vista. Y que cuando ella se levantó y la vio mirando, la misma doctora estaba sorprendida y le dijo, esto es un milagro. Porque ella estaba ciega, mis hermanos. Y ahora está leyendo la palabra de Dios. Y es que Dios hace milagros, Dios es poderoso. Amén, gloria a Dios. Y yo soy testigo de eso. Yo me recuerdo que ella no podía ver, se tropezaba con todo. Y ahora está leyendo. Y ahora está leyendo, gloria a Dios. Santo, aleluya. Y leyó muy bien. Gracias, hermana Teresa. Y aquí Dios, ¿verdad? En este verso que leyó la hermana, está dictaminando la sentencia sobre la maldad de Nínive. Antes, Jonás le había dicho, Dios mandó a Jonás a profetizarle y les dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pero ellos escucharon en aquel momento, ellos escucharon la palabra de Dios. Se arrepintieron, se humillaron y Dios los perdonó. Pero ahora, ya habían pasado aproximadamente unos 150 años desde que Nínive fue perdonada por Dios. Y ahora Nínive se había apartado de los caminos del Señor y ahora eran peores que los tiempos de Jonás, peores. Vive Dios. Y ahora se les había acabado la oportunidad. Ahora Dios no les estaba diciendo dentro de 40 días, ahora Dios les estaba diciendo lo que le iba a suceder. ¿Por qué? Porque ya se les acabó la oportunidad. Créanme que en ese tiempo que estuvieron apartados, ellos no se apartaron hoy y Dios los destruyó mañana. Pasaron 150 años hasta su destrucción. Así que tuvieron 150
50 años de oportunidad. Hasta que se acabó la oportunidad y fueron aniquilados completamente. Por eso no podemos jugar con la misericordia de Dios. Y cuando Dios dice hasta aquí es. Ya Dios no les estaba diciendo, tienen oportunidad. Ahora Dios le mandó a un profeta a decirle, esta es tu sentencia. Y así va a ser bien pronto para muchas personas. Ellos estaban oprimiendo, Nínive estaba oprimiendo a Judá, el pueblo de Dios, y ahora llegaba la venganza de Dios en contra de los opresores de su pueblo. Qué terrible destino le espera a todos aquellos que se atreven a oprimir al pueblo de Dios. No quedaría memoria del nombre de Nínive. En otras palabras, Dios iba a destruirlos permanentemente. Ya no se iban a poder levantar. Dios destruyó su culto que ellos le tenían al enemigo, porque ellos le adoraban al enemigo. Dios destruyó sus esculturas. Dios destruyó sus estatuas, porque Dios es el único Dios verdadero, y fuera de Él no hay otro Dios. Y Dios los destinó a un sepulcro. O sea, que todos iban a morir, y murieron, ¿saben? Y así sucedió. Letra por letra, todo se cumplió. Porque cuando Dios habla, su palabra se cumple al pie de la letra. No como muchos que profetizan y viven 20 años esperando que se cumpla la profecía y todavía no saben si se va a cumplir o si que. No, cuando Dios habla, Dios cumple su palabra. Nínive fue puesto en la balanza del juicio de Dios, y no tuvo peso. Nínive, ¿por qué no tuvo peso? Porque Nínive fue una nación vil, una nación malvada, una nación horrendamente horrible. Y así sucederá con todos los que, dándole la espalda a Dios, vivan una vida de maldad y de pecado. Así que líbrate de la ira que vendrá, porque pronto será demasiado tarde. Pastor, léeme el último verso, el verso 15. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, celebra, oh Judá, tu fiesta, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado pereció del todo. Amén. Y aquí vemos que aquí hay una doble profecía. Bendito es el nombre del Señor. En Isaías, si usted busca en Isaías capítulo 52, verso 7, dice de la siguiente manera: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Alegres nuevas quiere decir buenas noticias, noticias de alegría. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tú Dios reina. Y el verso 8 dice: voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Y esta palabra que acabamos de leer, usted dirá, no, bueno, pues los pies de Nahum pues eran bendecidos y eso se aplicaba a él, pero mire, hermano, esto se aplica para la iglesia hoy y se aplica en todos los tiempos. Esta palabra sigue vigente para la iglesia hoy, y el mismo apóstol Pablo, ya esto era en el Nuevo Testamento, después de Cristo, el apóstol Pablo hizo referencia a esta misma palabra, refiriéndose a la iglesia. La iglesia somos nosotros que estamos aquí, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, hemos tornado nuestra vida del pecado y ahora vivimos para Dios. Esa es la iglesia. Y el apóstol Pablo hizo referencia a estas mismas palabras, y eso
Y él lo dijo así mismo, así como se los leí, él los citó de la Biblia. Y ese está en Romanos capítulo 10, verso 15. Amén. Ya que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar la gran comisión a toda criatura, pero ¿sabe cómo? Sin levadura, sin contaminación, pura tal y como está escrita, sin añadirle y sin quitarle, no como hacen muchos por ahí que ya no saben qué más añadirle o no saben qué más omitirle, como está escrito. Vemos que el verso 15, mira, una cosa que me llama la atención aquí es que en este verso 15 dice: celebra, oh Judá, tus fiestas, o sea, celebra de verdad en la justicia de Dios, que Dios le hace a su pueblo. Pero tú sabes lo que le está diciendo al Señor, a su pueblo: cumple tus votos. Voto quiere decir promesa. Si tú le prometes algo a Dios, cúmplelo. No prometas de balde. Sé fiel a Dios. Cumple tus promesas a Dios. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Hay veces que nosotros fallamos, hermanos, pero cuando nosotros, la mejor promesa que nosotros podemos cumplir delante de la presencia de Dios es que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nosotros le prometimos a Dios que íbamos a permanecer con Él, lloviera, tronara o relampagueara, que nadie ni nadie nos iba a apartar de los caminos del Señor, y que aunque viniera lo que viniera, que estábamos dispuestos a cargar la cruz para seguirlo a Él. Esa es la promesa de todo cristiano. Esa es la promesa que todo cristiano le ha hecho, que lo ha aceptado en su corazón como Señor y Salvador personal, y que le hizo la promesa de que de ese día en adelante le iba a servir con toda su mente, con todo su corazón, con todo su amor, hasta que Cristo venga o hasta que nos toque partir. Ese es el voto principal que nosotros tenemos que cumplir, porque de ese voto depende que nunca vuelva a pasar por nosotros ese malvado. Amén. De esa promesa depende que el enemigo no destruya nuestra vida. Gloria a Dios. Y esta palabra está vigente hoy. En el verso 15 dice que el malvado ya no volverá a pasar por ti. Esto no solo era una profecía para Judá, sino que también es una profecía al pueblo de Dios en general. Es un preview. ¿Cómo se dice preview en español? Es un preview. Un adelanto, ¿verdad? Es un adelanto de lo que va a suceder. Es como una muestra, una muestración, una muestra, ¿verdad? De lo que viene. Es un preview o una muestra de lo que sucederá, porque pronto Dios pondrá final al enemigo de las almas. Y lo va a hacer permanentemente y para siempre. Y al pueblo de Dios se le llenará de júbilo por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque usted sabe lo que es vivir una vida sin el diablo en nuestra vida y sin ningún demonio a nuestro alrededor. Ese día está pronto a ocurrir, por eso es que el enemigo, que sabe que el tiempo se le está acabando, está como león rugiente buscando a quien devorar, para que hacer caer, aún si fuese posible, a los escogidos. Porque sabe que él va a ser erradicado para siempre, permanentemente. Y sabe que ese maligno no va a pasar a atormentar a ninguno, a nadie, no va a pasar más por ti. Y eso es una promesa que está a punto de cumplirse, bien pronto, mis hermanos, bien pronto. Y eso es lo que va a hacer Dios. ¿Por qué no lo hace hoy? Porque su misericordia es grande. Pero Dios va a actuar en el tiempo preciso y en el tiempo justo. Santo el nombre del Señor. Vive Dios. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿En cuál eternidad usted desierta? ¿En la eternidad de Dios, donde el maligno no va a pasar por ti? ¿O en la eternidad de una condenación eterna junto al enemigo y sus secuaces? Yo quiero estar en la eternidad que Dios me ofrece, en la que me ofrece felicidad y vida eterna. Para concluir la clase, amén, porque ya la terminamos. La justicia de Dios es inflexible, o sea que no cambia, it doesn't bend.
La palabra de Dios es firme. Su justicia es firme contra los malvados. La justicia de Dios es firme contra los malvados. Pero Dios extiende su misericordia a todos los que de corazón le buscan. Así que recuerden siempre que Jehová es tardo para la ira, es grande en perdonar, pero no tendrá por inocente al culpable. Amén. Aquí se concluye la clase. Dios es un Dios justo. Dios me los bendiga y el pastor con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya, me alegro de aquí, ¿verdad? Por primera vez en la clase bíblica. Esperando que sigan, que esto es buenísimo, las clases bíblicas son buenísimas. Me alegro también de ver a Teresa, que me dijeron que se iba a quedar con nosotros, no sé qué verse es eso. Gloria a Jesús, aleluya, para que me lo diga, no puede mentir, ¿verdad? Gloria a Jesús, aleluya, nos gozamos, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, de que esté por ahí.